De la sesión 138 queda a disposición de las señoras diputadas. Nuestra secretaria dará lectura de la cuenta. Jimé, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto iniciado a moción de las diputadas Orsini, Cariola, Fernández, Hernando, Olivera, Rojas, Santibáñez y Yeomans, que sanciona la remoción no consentida del preservativo durante una relación sexual. Se ha recibido un oficio del oficial mayor de Secretaría por el cual comunica que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y obstetricia y sanciona la violencia gineco-obstétrica correspondiente al boletín 12.148-11 y que por haber sido objeto de indicaciones en sala se remite al proyecto y demás antecedentes para un segundo informe. Se ha recibido también un correo de la directora ejecutiva del Observatorio de Violencia Obstétrica, mediante el cual agradece el esfuerzo que ha realizado la Comisión para que se apruebe este proyecto de ley e indica que les interesa que pueda ponerse en tabla prontamente para así apresurar su tramitación y continuar con el trámite legislativo en el Senado. Se ha recibido un correo de un grupo de organizaciones que representan a investigadores en formación de posgrado en Chile, doctorado y magíster nacional principalmente, por el cual solicitan audiencia con el fin de presentar información sobre el impacto que ha tenido la pandemia en términos de género en el caso de los investigadores de posgrado, donde la falta de alternativa de financiamiento para extensión de beneficios de la beca ha ocasionado mayores problemas para terminar sus procesos de formación de posgrado. Se ha recibido también una comunicación de la bancada del Partido Socialista, por la cual comunica que la diputada Maya Fernández será reemplazada en esta sesión por el diputado Raúl Saldívar, y otra comunicación de la bancada del Partido de Renovación Nacional, por la cual comunica que durante esta sesión la diputada Erika Olivera será reemplazada por la diputada Catalina del Real. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Diputado Torres. Gracias, Presidenta. Yo, antes que partiera la sesión, la bancada de la Democracia Cristiana envió el reemplazo de la diputada Joana Pérez por mí. No sé si habrá llegado entonces. Bueno, no lo escuché en la cuenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Habrá llegado el ¿Ha reemplazo llegado? del diputado Torres? No, no ha llegado. No ha llegado, Presidenta. ¿Y qué necesitaría para que lo podamos hacer valer? ¿Lo tiene el diputado Torres? ¿Me lo va a enviar a mí al Tiene que WhatsApp? llegar. Y yo se lo envío a usted. ¿Puede ser así, secretaria? Si llega y todos están de acuerdo en aceptarlo, perfecto, no hay ningún problema. ¿Tenemos acuerdo para aceptar el reemplazo del diputado Torres que lo tiene en su teléfono y me lo va a enviar en este momento? Sí, perfecto. Se lo envío de No, inmediato, secretaria. Ah, disculpe, ¿quién no? yo. La diputada Hoffman no da el acuerdo, diputado Torres, para... Voy a llamar a mi bancada para que me rectifiquen que fue enviado en tiempo y forma, Presidenta. Perfecto, quedamos a la espera entonces de esa rectificación por parte de la Democracia Cristiana. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Quisiera tomar yo una palabra sobre la cuenta, sobre la solicitud que se nos ha hecho por parte del Observatorio de Violencia Obstétrica para poner en tabla las indicaciones que fueron presentadas al proyecto. Quisiera pedir el acuerdo para la próxima sesión, poder poner en tabla, en primer punto de tabla, la votación de esas tres indicaciones que entraron en sala para que podamos despachar ese proyecto. ¿Tenemos acuerdo? Gracias. Entonces queda el acuerdo de ponerlo en tabla la próxima sesión de esta comisión. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Quiero traer una inquietud que no sé si que es media compleja y difícil de materializar, pero hasta hace a poco vimos la ley de los, o sea, la ley de donde los deudores, los famosos papitos corazón, ¿no es cierto? Pero se llama, naturalmente, la prensa sí lo llama papitos corazón. Y eso ha causado mucha molestia a personas que han vivido bajo los papitos corazón, porque es como quitarle importancia al tema, es casi como mofarse un poco, y yo diría que es bastante machista cuando hablamos de una cosa que es tan importante que se llame papitos corazón, porque es como rebajar el tema, como que no es tan grave, y realmente yo quiero traer aquí la inquietud de algunas personas que me lo han hecho saber, que se sienten muy violentadas cuando la prensa, incluso
las autoridades hablan de la ley Papito Corazón porque suena como si fuera un poco más, un poco despectiva, un poco, que no en vez de decir papitos desgraciados, o sea, o para qué o decir otro tipo de cosas, digamos, porque cuánta gente en Chile ha vivido bajo ese yugo y muchas mujeres bajo esa violencia que realmente es muy fuerte y que le marca la vida a ellas y a esos niños también. Entonces, ver si alguna forma, podríamos de alguna forma tratar de que se vaya cambiando ese, de hablar de los papitos corazón, porque no se merecen llamarse papitos corazón, muy por el contrario. Entonces, de alguna forma, si podemos entre todos ver cómo poder cambiar eso que se ha ido instalando, pero que claramente se instaló muy rápido porque existe una cultura bastante machista en esa materia y no, claramente no son papitos corazón, están muy lejos de serlo. ¿Ah? No sé si se entiende el punto, que hemos caído todos en un cuento que a mucha gente le duele cuando hablan de esto de los papitos corazón, porque están muy lejos de ser papitos corazón, ¿no? Gracias, diputado Sandón. Comparto su inquietud. Ojalá poder hacer un llamado a las autoridades, en particular a las de este Congreso Nacional, a evitar referirse de esa manera a esta situación que es abandono de niños por parte ya sea económica o psicológicamente, y que podamos llamar padres abandonadores. Quizás es una mejor nomenclatura para referirse al caso. Gracias, diputada Osandón. Ofrezco la palabra en puntos varios. Quisiera yo también tomar la palabra en puntos varios porque se ha comunicado conmigo, en tanto presidenta de esta comisión, la señora Viviana Concha. Ella es madre de Jocelyn Rivas, es una adolescente que, según el criterio de fiscalía, se habría suicidado en, en el sur de nuestro país, no recuerdo exactamente la región. Sin embargo, la familia desacredita esta tesis, ya recopilado por su parte distintos antecedentes que dan cuenta de un asesinato, y lamentablemente cuando esta familia se ha acercado a la institucionalidad, a fiscalía y al servicio médico legal, ha recibido un trato inhumano, cruel y violento. Y me ha solicitado, en tanto presidenta de esta comisión, que les pregunte si tienen a bien recibirla en una audiencia de 15 minutos para que ella pueda dar cuenta de la violencia institucional que ha recibido, en tanto búsqueda de justicia para Jocelyn. Es un caso que ha removido bastante en las redes sociales y que yo sé que a muchas de nosotras nos ha llegado, y a la madre le urge poder ser escuchada por ustedes. ¿Me darían el acuerdo para que la podamos recibir por 15 minutos en la próxima? Sí, perfecto, muchas gracias. Ofrezco la palabra por última vez en puntos varios. No habiendo más solicitudes de palabra, vamos a dar inicio a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto votar en particular el proyecto de ley que despenaliza la semana 14. Para estos efectos hemos invitado a dos organizaciones de la sociedad civil. Tenemos acá a Dominique Truán, en representación de Ginecólogas Chile, y a Bernardita Silva, presidenta de Siempre por la Vida, proyecto de la Fundación Chile Siempre, ambas confirmadas y ambas se encuentran el día de hoy. Les vamos a dar la palabra a cada organización por 10-15 minutos para referirse al contenido en particular de este proyecto de ley. Recordarle a las dos organizaciones que este proyecto tiene 3 artículos. El primero despenaliza el aborto para un tercero. O sea, despenaliza, claro, efectivamente el aborto para un tercero que realice un aborto. El segundo lo realiza para facultativos que realicen el aborto, y el último lo despenaliza para la mujer. Ojalá que pudiesen referirse ambas organizaciones en particular a cada uno de estos 3 puntos para que podamos tomar la decisión con todas las herramientas sobre la mesa. Le ofrezco en primer lugar, y según el orden que venía en la orden del día, le ofrezco la palabra a la doctora Dominique Truán, representación de Ginecólogas Chile, está por 10-15 minutos máximo. Tiene la palabra Dominique, gracias por acompañarnos. Ya. ¿Quién va a mostrar mi pantalla? Porque tengo una presentación preparada. ¿Podría, si quiere usted, compartir pantalla, o quizás nuestra secretaria prefiere otra fórmula? Sí, la secretaria yo se la había mandado a ella. Sí, lo estamos viendo, presidenta, para compartir Ya, la ok. pantalla nosotros. Ahí Perfecto. está. Ok. Bueno,
Buenas tardes, diputadas de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados. Buenas tardes, Presidenta. Soy la doctora Dominique Truán, miembro de la agrupación Ginecólogas Chile, un colectivo de 54 especialistas en ginecología y obstetricia que desde el enfoque de género y con perspectiva de derechos humanos trabajamos en la educación y atención profesional de mujeres. Hoy día hablaremos de la importancia de despenalizar el aborto en Chile. Un poco sobre mí. Soy ginecóloga obstetra de la Universidad de Chile, trabajo en alto riesgo, soy diplomada en bioética y salud sexual y reproductiva y miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Ginecólogas Chile es una agrupación sin vínculos con empresas farmacéuticas ni de insumos de salud, sin vínculos pagados o gratuitos con fundaciones o sociedades que promuevan o estén en contra del aborto y sin vínculos a religiones con posturas valóricas que puedan influenciar nuestra visión y profesional del aborto. ¿En qué diapositiva van? ¿En la tercera? Sí, van bien, ok. ¿Cuál es la importancia de despenalizar el aborto en Chile? Hoy vengo a hablar entonces sobre algunos puntos relevantes en la discusión de la despenalización del aborto. La agenda que desarrollaré comprende repasar brevemente la evidencia que demuestra que la penalización del aborto no disminuye la realización de abortos. Demostraremos que el aborto ilegal aumenta las complicaciones del aborto. Y nos enfocaremos luego en la importancia del rol del profesional de salud al minuto de despenalizar. Y finalmente nos referiremos al por qué debe despenalizarse hasta las 14 semanas de gestación. Próxima. Ya, penalizar el aborto no disminuye los abortos. Este gráfico ya tiene 10 años, y lo recalco así, porque no es evidencia nueva. Divide el mundo según las restricciones de la ley de aborto. A la izquierda están los países sin aborto y a la derecha los países con leyes más flexibles. La curva gris representa los abortos provocados y la naranja los abortos realizados de forma insegura. ¿Qué quiere decir eso? Sin el personal capacitado. A la izquierda vemos un índice de abortos que permanece estable en el tiempo y una tasa de abortos inseguros permanentemente alta, que es la línea naranja. A la derecha, en cambio, vemos el índice de abortos provocados con una franca tendencia a la baja de esta curva y también una baja importante de los inseguros, casi tendiendo a cero. Esto confirma lo ya expuesto: los abortos no disminuyen al existir restricción legal, solo aumentan los abortos inseguros. Próxima. Ahora, penalizar el aborto no disminuye los abortos. Existe evidencia en la legislación comparada que a mayor liberalidad del aborto, menos son los abortos que se realizan en total y los inseguros son mínimos. La legalización del aborto disminuye el número de abortos. El entorno legal y político restrictivo solamente es un determinante de la seguridad de un aborto. Si una mujer decide abortar, lo hará con o sin ley. Estas son conclusiones que ha sacado la OMS a partir de múltiples estudios en diferentes lugares del mundo. Próxima. Ahora, si los facultativos no son despenalizados, el aborto en Chile seguirá siendo inseguro. En este estudio se analiza el resultado de 7 centros de salud en 6 países de la región de Latinoamérica y el Caribe, que tienen legislaciones similares a la nuestra. Entonces, ¿qué concluyeron? El 46% de las entrevistadas no tenía información previa sobre cómo interrumpir un embarazo. Entre los que declararon tener alguna información, los amigos y los médicos fueron las fuentes más frecuentemente reportadas. Los médicos fueron los más citados por haber contribuido a interrumpir un embarazo o dar información. Existe la voluntad de los profesionales de la salud de brindar ayuda e información en contextos restrictivos, apelando al profesionalismo y la ética
en relación al deber de brindar información como una forma de reducir las prácticas de aborto inseguro. Próxima. ¿Por qué no penalizar a los facultativos? El aborto seguro, por definición, es el que es realizado o acompañado por un facultativo de salud. Marginar a la mujer del sistema de salud solamente aumenta el riesgo. La interrupción de embarazo debe ser vigilada o acompañada por algún profesional para tratar las complicaciones a tiempo. Próxima. Si los facultativos son penalizados, el aborto seguirá siendo inseguro. Nosotros ya es conocido por múltiples estudios que un aborto de primer trimestre seguro, o sea, realizado por un facultativo, tiene una mortalidad de 0. Uno de segundo trimestre, 1 en 100.000. ¿Qué pasa si dejamos a la mujer sin la atención médica? Los abortos se mantienen inseguros con una mortalidad de 34 por 100.000, o sea, 34 veces más que uno de segundo trimestre, que ya tiene más riesgo. Dentro de estos inseguros de segundo trimestre, un 6% de los abortos y 74% de mortalidad. O sea, lo único que hacemos al restar a los facultativos es aumentar las complicaciones y la mortalidad. Próxima. El 92% de los abortos provocados se practican antes de las 14 semanas. Ya. ¿Y por qué hasta las 14 semanas, como dice el proyecto? Si bien es cierto, la gran mayoría de los abortos se realiza hasta las 8 semanas y un 25 entre las 9 y las 13, como lo muestra el gráfico en la diapositiva. Sabemos también que hasta las 14 semanas un aborto es muchísimo más seguro que un parto, ¿ya? Al menos 10 veces. Por otra parte, una condición conocida que genera y perpetúa la desigualdad es ser madre en la adolescencia. Los adolescentes de nivel socioeconómico bajo tienen 8 veces más partos que las de nivel socioeconómico alto en Chile. El aborto inseguro genera desigualdad porque las complicaciones de este van a afectar a las mujeres más pobres, que tienen menos acceso. Próxima. Ya. En América Latina y el Caribe, las mujeres de nivel socioeconómico bajo y residencia rural presentan un 50% de las complicaciones por aborto inseguro. Y en Chile, al igual que el resto de Latinoamérica y el Caribe, las cifras son similares. En cambio, las mujeres de residencia urbana y nivel socioeconómico alto tienen un porcentaje de complicaciones no mayor a un 30%. Por lo tanto, prohibir el aborto solo pone en mayor riesgo la salud de las mujeres más pobres y vulnerables. Próxima. Entonces, ¿por qué hasta las 14 semanas? La morbimortalidad del procedimiento es baja. El número de solicitud de aborto entre 12 y 14 semanas es baja. Las menores de edad notan el embarazo más tardíamente, no tienen claro cómo funciona su ciclo. Las víctimas de abuso y violación se demoran más en consultar. Las mujeres rurales o de bajo nivel socioeconómico piden ayuda tarde. Aquí lo importante es el concepto de vulnerabilidad. Al ampliar el plazo de 12 a 14 semanas, lo único que estamos haciendo es incluir al grupo de mujeres y niñas más vulnerables. Las personas vulnerables son aquellas que por distintos motivos no tienen desarrollada la capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto y por lo tanto se encuentran en una situación de riesgo. Próxima. La vulnerabilidad entonces retrasa la consulta por aborto. La vulnerabilidad se traduce en mujeres en situación de pobreza, con bajo nivel educacional, baja autoestima, el aislamiento, miedo a solicitar ayuda a familiares, conocidos y los servicios de salud.
estigma mayor en mujeres con menos educación y de bajo nivel socioeconómico. Mantener el silencio y no solicitar ayuda refleja el estado de compromiso emocional y de vulnerabilidad de las víctimas. Próxima. Ahora, las embarazadas por violencia sexual consultan más tardíamente en el aspecto de edad gestacional. El 34% se da cuenta que está embarazada después de las 12 semanas. El 52% tiene su primer contacto con el sistema de salud con embarazos mayores de 12 semanas. Las adolescentes menores de 19 años tienen 5 veces más probabilidad de consultar sobre las 12 semanas. Las embarazadas por violación prefieren consultar por aborto libre para evitar el estigma de violación. Próxima. Ahora, las sociedades científicas internacionales. Traje aquí 3 sociedades que son las más seguidas, al menos en nuestra especialidad, que son, ¿qué se espera de una ginecobstetra en Estados Unidos? Que es el ACOG, en el Reino Unido, el Royal College, o la mayor agrupación científica de ginecólogos y obstetras, la FIGO. No solo que estemos formadas y formados en atención para facilitar un aborto seguro, sino ser agentes activos de cambio al minuto, de desestigmatizar la atención del aborto y oponerse a cualquier impedimento al acceso de un aborto seguro. Estas son declaraciones ya hechas hace décadas por estas sociedades científicas. Ahora, para ir terminando, la próxima. Un resumen de cómo una política pública bien planteada, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, impacta los indicadores de salud que redundan en beneficio de las mujeres. Un aborto ilegal e inseguro va a producir que más mujeres sanas y jóvenes mueran. En cambio, un aborto legal, menos mujeres van a morir. Más mujeres con secuelas en salud sexual y reproductiva cuando es ilegal, en cambio ausencia de secuelas cuando es más liberal. En el aborto ilegal, menos acceso a salud y complicaciones, y el aborto legal tiene un mayor acceso de salud, por lo tanto tratar las complicaciones a tiempo. El aborto legal perpetúa la mayor violencia de género y el legal o seguro la disminuye. Próxima. ¿Estamos en la importancia? Sí. Entonces, la importancia de despenalizar el aborto en Chile, en resumen, existe evidencia sustantiva desde hace bastantes años, décadas, mejor dicho, que penalizar el aborto no disminuye los abortos, sino que los hace inseguros. Y aquí quiero reforzar la definición sanitaria de aborto seguro, que es el aborto que se realiza en un contexto sanitario adecuado o por profesionales. El concepto general de aborto seguro es un concepto multidimensional que analiza determinantes sociales, contexto legal, acceso y equidad. Si solo se despenaliza a la mujer que se practica un aborto, se logra el maravilloso objetivo de que las mujeres no vayan presas. Sin embargo, al no permitir que el aborto se haga bajo supervisión profesional, como debe ser cualquier procedimiento médico, el aborto que se practiquen seguirán siendo clandestinos e inseguros. Finalmente, insistir en que hasta la semana 14 el procedimiento es muy seguro, incluso más que un parto a término, y que entre 12 y 14 semanas se concentran las mujeres de mayor vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Le voy a dar la palabra. Ahora le pido que si nos pueda acompañar, doctora, para el resto de la sesión, si lo tiene bien. Y le voy a dar la palabra a la segunda organización de la sociedad civil que nos acompaña, a
a Bernardita Silva, presidenta de Siempre por la Vida, proyecto de la Fundación Chile por Siempre. Bernardita tiene la palabra también hasta por 10-15 minutos aproximadamente. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Bernardita Silva, como bien dijeron, soy presidenta de Siempre por la Vida y quiero partir hablándoles un poco sobre este proyecto. Siempre por la Vida nace hace más de 10 años para anticiparse al debate del aborto en Chile y desde entonces nos hemos preocupado de generar una verdadera cultura de la vida en nuestro país, aquella que acompaña a las madres con embarazos vulnerables y que respete la vida de los que están por nacer. A lo largo de estos años hemos realizado diferentes hitos que han marcado la defensa de la vida en Chile. Recolectamos más de 100.000 firmas para declarar el 25 de marzo el Día Nacional del que está por nacer y la adopción. Realizamos manifestaciones frente al Palacio de la Moneda, reuniendo a 100.000 personas. Durante la pandemia organizamos diferentes ciclos de formación vía Zoom, llegando a más de 200 jóvenes de 7 diferentes países. Y hace una semana finalizamos la versión número 14 de la Escuela de Líderes Provida, formando jóvenes con charlas de expertos desde diferentes perspectivas. Desde el inicio del debate del aborto en 3 causales, dijimos que el verdadero objetivo de quienes lo promovían era legalizar el aborto sin restricciones. Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón, y hoy algunas diputadas lo dicen sin máscaras. Nosotros vamos por todo, y que no se sorprendan después, decía la diputada del Frente Amplio Catalina Pérez el día de la votación del proyecto de ley ahora en discusión. Sobre este proyecto me gustaría recalcar que los derechos de las mujeres y de los niños que están por nacer no son antagonistas ni excluyentes. Lamentablemente se ha intentado demostrar que hay una oposición entre ambos, haciéndonos elegir por uno o por el otro, lo que solo hace que los derechos de los que están por nacer se vulneren, siendo que ellos son igual de dignos y merecen los mismos derechos que cualquier otra persona. Quien está por nacer también puede ser una mujer que quedaría absolutamente desprotegida de aprobarse este proyecto. No debemos olvidar que esta es la única intervención médica en la que entran 2 pacientes a pabellón y luego solo sale una. Antes de continuar, creo que es importante hacer una aclaración en la utilización del lenguaje, que ciertamente ha causado discusión en el seno de esta comisión, pero que vale la pena expresar desde la posición de Siempre por la Vida. Las denominaciones guagua, feto o embrión son simplemente nombres de las etapas de desarrollo humano que vive toda persona desde la concepción, así como algunas somos jóvenes y otras adultas. Reducir la existencia del ser humano a partir de la semana 14 es arbitrario e injusto. Todo ser humano tiene la misma dignidad y merece el mismo respeto, simplemente por el hecho mismo de existir. Estamos convencidos de que hay 2 vidas igual de dignas, la de la mujer madre y la del niño que está por nacer. Por eso, es nuestro deber como sociedad y el suyo como parlamentarias, protegerlas a ambas. No podemos priorizar a una por sobre la otra o inventar categorías de seres humanos. Como dije en un principio, desde Siempre por la Vida nos interesa promover la protección de la mujer. Por eso, no deberíamos preguntarnos cuáles son las condiciones que llevan a una mujer a pensar en abortar. Todos sabemos que no es una decisión trivial y que el aborto es un mal social, entre otras cosas porque estamos matando a alguien. Entonces urge preguntarnos, ¿qué lleva a la mujer a querer realizar un aborto? ¿Hemos analizado lo que hay detrás de esta acción? La mayoría de las veces se encuentran solas, obligadas, desesperanzadas y hasta violentadas para hacerlo. La investigación del doctor Elar Koch lo reveló con claridad. Más del 90% de las mujeres que piensan abortar en nuestro país lo hacen por miedo, coerción o violencia proveniente de su entorno familiar o su pareja. 90%. Si es que eso no es violencia, entonces ¿qué? Eso no es libertad ni elección de la mujer. A nosotros y a ustedes como diputadas nos corresponde acompañarlas, evitar los males que producen estos eventos, solucionar el problema desde las causas o sus raíces y no llegar radicalmente tarde, es decir, después de producido un aborto o cuando la mujer ha perdido toda esperanza de ayuda. Por lo tanto, una despenalización es dejar solas a las madres vulnerables, sin entregarles una respuesta y verdadera solución a su problema de fondo. No solo a las madres, sino también abandonar a las mujeres por nacer, quienes tienen el mismo derecho a vivir que ustedes y que yo, siendo esto por definición el 50% de los casos de embarazos. Lamentablemente la cifra de mujeres abortadas en el mundo es desproporcionadamente más alta por los abortos selectivos por sexo. Se busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. Ustedes como diputadas estarían dando al ciudadano común una señal de aprobación al aborto. Dejar de prohibir este mal es entonces dejarlo como algo aceptable para la sociedad.
¿Queremos que la ciudadanía entienda como algo deseado el aborto libre hasta las 14 semanas? Me imagino que habrán visto una ecografía de un niño de 14 semanas. Mírenlo. No es un conjunto de células, es el mismo cuerpo que cada una de nosotros, pero en otra etapa de desarrollo. Su corazón late fuerte, se distingue su cabeza, sus brazos, sus piernas, se mueve y crece, como todos lo seguimos haciendo hasta incluso después de nacer. ¿Aún quieren despenalizar la posibilidad de quitarle la vida? Este proyecto no evita la violencia de la que son víctimas las mujeres. Recuerden, el 90% aborta por miedo, coerción, violencia o pérdida de expectativas de vida. Una vez que deja de ser penalizado el aborto, generalmente no hay denuncia detrás de su realización y por tanto es imposible descubrir la fuente de abusos o presión psicológica de la que pueden estar siendo víctima la mujer. Imaginen una mujer se queda embarazada, ya sea por una violación o una situación de vulnerabilidad, luego es presionada a abortar y por tanto obligada a pasar por el trauma de este. Y como consecuencia ella se queda, en primer lugar, abandonada por el Estado, porque los políticos piensan que le solucionaron el problema con un aborto despenalizado. En segundo lugar, en el mismo círculo de violencia intrafamiliar, porque nadie realiza una denuncia bajo esta modificación. Y tercero, con todas las secuelas físicas y psicológicas que el trauma del aborto conlleva. ¿Qué parte de este drama social viene a solucionar este proyecto? ¿Podrían explicarnos ustedes por qué este proyecto establece 14 semanas y no 13, 12 o 15? ¿Por qué no, peor aún, hasta las 40 semanas, poco antes del parto? La verdad, no existe una explicación consistente. Lo dije y lo repito, es pura arbitrariedad y con ella una injusticia. Sobre esto existe consenso entre médicos de todo el mundo. La vida de un ser humano comienza desde la concepción. Por otro lado, ginecólogos expertos en el tema lo han expuesto en esta comisión y es casi imposible saber con claridad el día de gestación exacto. Entonces, por un margen de error de días o semanas inherente a cualquier examen como la ecografía, ¿permitiremos abortar a un niño que incluso podría tener verdaderamente más de 14 semanas? Pasar por un aborto es para muchísimas mujeres, la mayoría, el mayor trauma de sus vidas. Como Comisión de Mujeres y Equidad de Género deben velar para que las mujeres sean libres, felices y sujetos de derecho con igualdad ante la ley. Ni por las madres ni por las mujeres por nacer están velando con esta aprobación. El verdadero empoderamiento para la mujer es decirle que se la puede, darle las herramientas necesarias para que salga adelante con su hijo y que enfrente la difícil situación por la que está pasando. Porque sí, las mujeres podemos eso y mucho más, y nadie merece que se le entregue como una aparente solución la despenalización de la muerte de su hijo. En la historia universal hemos visto cómo mayorías transitorias pretenden clasificar a otros seres humanos según sus gustos e intereses. Cuando se ha verificado las atrocidades que esto conlleva, se ha corregido porque se reconoce que se debe proteger a todos los seres humanos, sin importar sus características individuales. Luego la condena ha sido radical y directa a quienes promovieron estas inhumanas políticas. Para algunos podrá sonar lejano o exagerado, pero justamente de ese tema del que estamos hablando, la dignidad y el respeto irrestricto de todo ser humano. En este proyecto de ley la realidad no es muy distinta. Cuando se defendía la esclavitud, se decía que algunos seres humanos eran simples cosas y consecuentemente pensaban que podían disponer de ellos, similar a lo que lamentablemente algunas han argumentado en esta tramitación. Sin duda, este proyecto agrede las convicciones más profundas de quienes creemos que el primer derecho humano es el derecho a la vida. Por tanto, es de esperar que se desarrolle en un ambiente democrático y con altura de miras. Mientras algunos dicen que el aborto es un avance, en Siempre por la Vida estamos convencidos de que es radicalmente lo contrario, un retroceso civilizatorio. Porque lo único verdaderamente desarrollado es respetar la vida de todos y cada uno de los seres humanos, independiente de la clase social, raza, sexo, religión o etapa de desarrollo en que se encuentre. Invitamos a las diputadas a analizar en profundidad el drama del aborto, a oír el latido del corazón de un niño de 14 semanas y solo después de eso votar muy conscientes este proyecto de ley. Las madres con embarazos vulnerables y las vidas de sus hijas por nacer están en sus manos. Para terminar, me gustaría agregar dos acotaciones respecto a la presentación anterior. En primer lugar, que existe evidencia del aumento de la cantidad de abortos luego de aprobarse una ley permisiva, como es el caso de España, Reino Unido o Uruguay. Y sobre el aborto seguro, recalcar que la mortalidad materna en Chile es de las más bajas de Latinoamérica, por lo tanto es falso que las muertes por aborto clandestino sean un problema de salud pública nacional. El aborto no va a ser seguro nunca. La reciente muerte de una joven argentina, país donde el aborto es legal, lo demuestra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bernardita, por tu presentación. También te quería pedir que nos acompañes hasta el final de la sesión para que nos puedan acompañar si es que hubiese alguna dificultad técnica. Lamento, sí, quiero decirlo, que ninguna de las dos expositoras se hayan referido en particular al debate en particular que vamos a dar en esta comisión sobre los 3 artículos, que la verdad nos importa bastante poder escuchar aquello. Pero por eso les pido que nos acompañen, porque vayamos viendo artículo por artículo y si fuera necesario alguna aclaración por parte de las expertas, poder solicitarles la opinión. Vamos a dar inicio entonces, salvo que alguna parlamentaria quisiera hacer uso de la palabra. ¿No? Ya. Vamos a iniciar entonces la votación en particular de este proyecto de ley. Voy a tratar de ser lo más clara posible. Vamos a partir votando el artículo 342, para que me pongan atención, por favor, porque no es tan sencillo. El artículo 342 o sea, lo que hace es penalizar el aborto que causa un tercero a una mujer. Un tercero no facultativo, entendámoslo así, no un médico, sino que un tercero. Y el artículo original reza: el que maliciosamente causara un aborto, y establece 3 alternativas. La primera, el que a través de la violencia le causare el aborto a una mujer sin su consentimiento, que entendemos que debe seguir siendo penalizado, no hay ninguna indicación para ese inciso. Luego, el segundo es para el tercero, que aunque no ejerza violencia, le cause el aborto a la mujer sin su consentimiento, tampoco hay ninguna indicación para aquello. Y la causal número 3 tiene en el proyecto original una modificación. La causal número 3 señala que se va a castigar a el tercero no facultativo que le cause un aborto a la mujer con su consentimiento, y el proyecto de ley agrega la frase después de las 14 semanas de gestación. Eso es lo que vamos a votar ahora, si despenalizamos el aborto que ha causado un tercero no facultativo, maliciosamente, pero con el consentimiento de la mujer. Ofrezco la palabra sobre este punto en particular, diputado Torres. Sí, gracias, Presidenta. Quiero obviamente agradecer las exposiciones previas. La primera exposición a mí al menos me aclaró algunas dudas que tenía respecto de despenalizar a los facultativos, y me parece que va en la dirección correcta del sentido del proyecto. Estamos ante un proyecto que lo que busca es fundamentalmente quitar penas respecto a las hipótesis que se plantean en los distintos artículos, no así, digamos, garantizar el acceso a una prestación determinada, sino que más bien quitar la pena, y en ese contexto es que yo me voy a referir, digamos, al proyecto. El artículo 342, como bien lo plantea usted, nosotros habíamos con otros parlamentarios y parlamentarias ingresado una indicación. No obstante eso, yo quiero hacer una distinción respecto de lo que es la votación del artículo 344 y 345, porque si el objetivo es que aquí se permita entonces o no se penalice a las mujeres para que puedan acceder o las que se practicaren un aborto hasta las 14 semanas, o eventualmente un facultativo que realice o contribuya o colabore, digamos, a la realización del aborto, va en la dirección de por lo menos lo que se ha planteado aquí como objetivo, que es en definitiva que las mujeres no vayan a la cárcel, pero segundo, que tengan la posibilidad de acceder a un aborto seguro. En el caso del artículo 342, se refiere a quien causar un aborto con consentimiento maliciosamente, pero que no sea necesariamente un facultativo. Por lo tanto, a mi juicio, la despenalización de este artículo va en un sentido distinto a lo que originalmente se plantea, porque lo que nosotros debiéramos tratar de dejar, digamos, plasmado en este proyecto de ley es que el acceso debiera ser en condiciones obviamente óptimas y por un facultativo que esté preparado para realizarlo. No así por un tercero que no tiene la preparación, la expertise para poder hacerlo. Entonces, esto podría generar la situación paradojal respecto del objetivo original, que si no tiene una mujer acceso a una prestación por un facultativo, termine realizándose una prestación con alguien que no tiene la expertise suficiente, y por lo tanto exponer a una mujer a una situación más bien riesgosa y no a un aborto seguro. Por lo tanto, personalmente yo estoy
disponible, digamos, a poder aprobar el 344 y 345 en ese sentido, pero creo que el artículo 342 complejiza la definición original que se busca con este proyecto de ley. Por lo tanto, en términos personales creo que no es favorable, digamos, para esos objetivos aprobar este artículo. Gracias. Gracias, diputado Torres. La diputada Fernández me había solicitado la palabra. Sí, disculpe la interrupción. Lo que pasa, Presidenta, primero yo quisiera dejar constancia, yo pertenezco a esta comisión, debería estar votando hoy, pero por estar presidiendo la comisión de la acusación constitucional hacia el presidente Piñera, no puedo estar porque a la misma hora está el diputado Saldívar, pero quería dejar constancia de eso, dado que este es un proyecto en el cual me he involucrado mucho, he estado participando permanentemente, pero desgraciadamente pasa esto, que hay tope y tengo que estar en la acusación constitucional y no puedo estar, de hecho la presido. Y si me permite, les pido a las diputadas, si tienen a bien, yo tenía un punto varios chiquititos, y no sé, pregunto a la comisión si lo puedo hacer. Lo que pasa es que yo quedé preocupada por un oficio que mandaron dos diputados a las universidades, tanto a la Universidad de Chile como a la Universidad de Santiago, donde, entre otras cosas, se habla de la ideología de género. Yo creo que tenemos que tener respeto. Nosotros mismas legislamos un proyecto acá, y fue muy transversal, contra el acoso, contra que las universidades tengan políticas además de prevención. Fue un gran proyecto que debatimos de manera acá transversal. Entonces yo quería decir, más allá de que podamos tener diferencia en democracia, ojo, pero creo que es importante que las universidades avancen en materia de prevención, donde no exista ninguna posibilidad de acoso, ninguna posibilidad, y creo que en eso ha avanzado mucho las distintas universidades. Digo esta porque entiendo que está enfocado hacia los USACH y hacia la Universidad de Chile este oficio, y yo creo que lo que han hecho las universidades generando una política contra la violencia de género, creo que en lugar de criticarla, creo que hay que aplaudirla, porque eso no queremos más violencia. Entonces, yo quería decirlo y les pido disculpas porque yo creo que es un punto que no se puede dejar pasar, porque además lo debatimos en esta comisión. Entonces, estaba presidiendo, bajé 2 veces, pero quería hacerlo, permítame este paréntesis. Así que muchas gracias. No sé si podemos oficiar también, no sé, pero yo creo que tanto la Universidad de Chile, podemos buscar un texto que a todas nos parezca, quienes somos miembros de la comisión, pero insisto, nosotros legislamos acá justamente para que las universidades puedan tener protocolos contra el acoso, contra la discriminación, contra la violencia y además con prevención. Y por tanto creo que eso sería bueno como comisión hacer un respaldo de lo que se avanzó en esa ley, que yo creo que es tan importante. Eso, muchas gracias. Si quiere, diputada Fernández, ¿nos puede hacer llegar algún texto para que sometamos a aprobación para sacarlo como comunicado oficial de la comisión? Sí, claro, quizás para la próxima sesión. Perfecto, gracias, diputada Fernández. Ofrezco la palabra sobre el primer punto de la votación, sobre la despenalización del aborto consentido para la mujer causado por un tercero no facultativo. Ya, yo quisiera hacer una pregunta a la doctora que nos acompaña el día de hoy, porque efectivamente este artículo está pensado porque hay muchas mujeres que hasta la semana 14 prefieren abortar en sus casas, acompañadas de sus amigas, de su familia, con pastillas, en vez de ir a un hospital y someterse a una intervención quirúrgica. Y temíamos que esas personas pudiesen ser sancionadas por aquello. Sin embargo, también, por otro lado, se abre la puerta que señala el diputado Torres de que podrían haber personas no facultativas, por ejemplo, un dentista o un veterinario o cualquier persona que decidiese realizar intervenciones quirúrgicas a mujeres de manera no segura porque no tienen las herramientas para aquellos, y que eso no tuviese una penalización. Y por otro lado, también en mi reflexión he estado pensando en que efectivamente la autoría de un delito implica que el delito se cometa de mano propia. Por tanto, aquellas personas que acompañan a la mujer que se toma los medicamentos, y si despenalizamos el aborto consentido por la mujer realizado por ella misma, no serían cómplices de un delito porque el delito está despenalizado.
Entonces, quisiera preguntarle a la doctora, yo en particular, si alguien le quiere preguntar a la otra organización también, ¿qué opina en particular sobre despenalizar el aborto para terceras personas no facultativas? Doctora. Mira, que hay dos puntos en lo que tú dices. Tienes mucha razón, que se realizan muchos abortos, sobre todo ahora en pandemia, autogestionados, ¿ya? En los cuales existe un tercero, que a veces pueden ser grupos feministas, amigas, como dices tú, o familiares, que acompaña el proceso, pero al final la toma o ingesta de medicamentos es por parte de la misma mujer. Entonces sería autogestionado, ¿ya? Es una forma de realizarse abortos de forma privada y muy eficiente y segura. De hecho, esta misma organización, la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, en el Congreso de este año, habló ese tema, que por temas de pandemia y todo se desarrolló la participación de terceros o de la misma mujer sin que ella asista a un procedimiento quirúrgico y que también es de forma muy segura. ¿Se entiende? Sí, pero doctora, la pregunta es, desde el punto de vista de la salud pública, ¿a usted le parece deseable que se despenalice el realizar un aborto por una persona con el consentimiento de la mujer que no sea un médico? Realizarlo de propia mano, porque entendemos que Sí, cuando una sí. mujer se toma las pastillas lo hace Sí, de manera autónoma. eso quería hablar. Sí, yo creo que no sé si penalizar, si es consentido, pero obviamente el ejercicio ilegal de la profesión tiene que estar penalizado. Muchas gracias. Diputado Torres. Sí, gracias, presidenta. Sí, de hecho, yo creo que usted lo explicó bastante bien, presidenta, en el sentido de que el acompañamiento no está penalizado hoy día, y lo que dice el artículo 342 es que maliciosamente causar un aborto, o sea, realizarse la acción. Entonces, si nosotros despenalizamos aquello, lo que vamos a permitir entonces es que cualquier persona pudiera realizar la intervención. No se refiere a la compañía, porque eso no está penalizado. Por lo tanto, creo que queda cubierto, y bien lo dice usted, en el momento en que se despenaliza entonces que una mujer autogestionadamente se realice un aborto, que haya alguien que la esté acompañando. No habría pena, digamos, porque no estaría asistiendo nadie a un delito. Por lo tanto, eso creo que queda cubierto con la sola aprobación de la despenalización en el artículo 344. A diferencia de si despenalizamos el 342, creo que podemos exponer a mujeres a situaciones no seguras de aborto, y creo que eso va en el sentido contrario del proyecto. Gracias, diputado Torres. Ofrezco la palabra sobre el punto. No habiendo más solicitudes de palabras, tomemos la votación y luego votamos la indicación secretaria, si es que en el caso de aprobarse. Sí, disculpe, también quería señalar que la secretaria me ha informado que a las 12 de la mañana y algunos minutos, acá está el correo, a las 12:53 antes del inicio de la comisión, llegó al correo de la comisión el reemplazo del diputado Torres de la diputada Joana Pérez. Lamentablemente no lo tuvimos a la vista al momento de iniciar la sesión, pero el correo llegó, así me lo ha informado nuestra secretaria. ¿Sí, diputado? Sí, no hay problema. Secretaria, si puede por favor tomar la votación. Sí, presidenta. Entonces estaríamos votando el numeral 1. Estaríamos votando el numeral 1, el artículo original del texto, y luego, si es que se aprueba, votamos la indicación para agregar la otra frase. Porque en el caso de que no se apruebe, no sería necesario votar la indicación. Le pido a las diputadas que están en forma telemática que todas prendan las cámaras, por favor, y les recuerdo que si están en el auto no es posible tomar la votación. Es que... ¿Me puede dejar de compartir pantalla para verlas a todas, por favor? Gracias. Tenemos en primer lugar diputada Nora Cuevas. ¿Cómo vota? En contra. Diputado Saldívar. Disculpe, el diputado Saldívar va a votar al final, me ha solicitado poder ser tomada su votación en último lugar. Perfecto. Diputada Marcela Hernando.
¿No se escuchó? En contra. Diputada María José Hoffman. Contra. Diputada Araceli Leuquén. ¿Está? En contra. Diputada del Real. Contra. Diputada Jimena Sandón. Contra. Diputado Torres. Por la argumentación dada, en contra. Diputada Camila Rojas. Contra. Diputada Patricia Rubio. En contra. Diputada Marisela Santibáñez. ¿Puedo votar al final, por favor? Diputada Virginia Troncoso. En contra. Me faltan los que pidieron votar al final y la presidenta. Si quiere me toma la Diputado- votación. En contra, Diputado voto yo, Saldívar. Maricela. ¿Perdón? ¿En contra? La diputada Santibáñez Sí. votó en contra, sí. Diputado Saldívar. En contra. ¿Y presidenta? Voy a argumentar brevemente porque las mujeres hemos dicho que los abortos deben ser libres, legales y seguros. Creo que no es deseable desde el punto de vista de la salud pública, el permitir que abortos sean realizados de propia mano por terceros que no sean facultativos. Mi voto es en contra. Presidenta, Rechazado, entonces. Votaron los 13 integrantes y todos por el rechazo. Así que está rechazado el número 1. Diputada Hoffman, ¿sí? sí, un comentario. Yo le sugiero que hable a nombre de usted, porque cuando habla a nombre de las mujeres, parece que hablar a nombre de todas y eso no es así. Tiene Gracias. razón, las mujeres feministas, quise decir, disculpe. Tampoco, pero bueno, se entiende. Perfecto. Entonces vamos a continuar con el... Entonces, ¿se entiende por rechazada la indicación, secretaria? Porque Así es. Perfecto. El artículo y la indicación. Y la indicación también porque era al artículo. Entonces vamos a continuar entonces con el artículo 344. El artículo 344 despenaliza el aborto penaliza el aborto para que sea realizado la mujer de propia mano. Lo que hace el proyecto original es agregar la frase después de las 14 semanas de gestación, despenalizando así el aborto consentido por la mujer que ella se realizare a sí misma de manera autogestionada hasta la semana 14. Eso es lo que hace este artículo en particular, y si lo tienen a bien, yo quisiera agregar pero después, votemos esto y después hasta aquí. Ofrezco la palabra sobre este punto. Este es el corazón realmente del proyecto. No hay solicitudes de palabra, entonces tomemos la votación. Diputado Saldívar vuelve a solicitar votar al final. Ok. Entonces estamos votando solo el número 2. Solo el número 2, sí, sin la Perfecto. indicación. Si que se aprueba, votamos la indicación. Ok. Diputada Nora Cuevas. En contra. Diputada Marcela Hernando. A favor. Diputada María José Hoffman. Contra. Diputada Araceli Leuquén. En contra. Diputada del Real. Contra. Diputada Jimena Sandón. En contra. Diputado Torres. A favor. Diputada Camila Rojas. A favor. Diputada Patricia Rubio. A favor. Diputada Marisela Santibáñez. A favor. Diputada Virginia Troncoso. En contra. Diputado Saldívar. A favor. Presidenta. A favor.
Por la afirmativa 7 votos y por la negativa 6 votos. Aprobado. Aprobado. Perfecto, muchas Aprobado número gracias. 2, falta la indicación. Sí, ahora se ingresó una indicación, creo que es del diputado Torres, ¿o no? Ya una indicación del diputado Torres para agregar o persona gestante. Yo le quisiera pedir al diputado, si lo tiene a bien, pasa que aprobamos hace poquito la ley Adriana en esta comisión y tuvimos una discusión larga sobre la nomenclatura que usar y lo que hicimos fue revisar las otras leyes que ya se habían aprobado y efectivamente la nomenclatura que se ocupa es mujer u otra persona gestante. Le quería pedir, si tiene a bien, modificarlo en esos términos para que quede toda la legislación redactada con la misma nomenclatura. Diputado Torres. Gracias, Presidenta. Sí, de hecho habíamos aprobado hace algún tiempo también en esta comisión un proyecto que presentamos varias parlamentarias y yo, respecto de agregar también en la ley de IB3 personas con capacidad de gestar próximo vez. Y efectivamente usted tiene razón, eso genera, digamos, diferencias respecto de los conceptos que se van utilizando, a pesar de que traducen lo mismo, digamos, de fondo. Entonces yo no tengo problema, y no es necesario, creo yo, modificarlo con indicación, sino que basta una adecuación de secretaría, puesto que el fondo es el mismo y es una adecuación, digamos, de la nomenclatura, digamos. Por lo tanto, no tengo ningún problema que, de ser aprobada la indicación, la secretaría pueda, obviamente, dejar armónico, digamos, el término. Perfecto, muchas gracias, diputado Torres. Lo que busca esta indicación, si me lo permite. Perdón, sí, sobre el fondo de la indicación, bueno, básicamente, al igual que cuando debatimos el proyecto de IB3, y también el de Ley Adriana, es poder permitir también que las personas, fundamentalmente los hombres trans, que no tienen, digamos, o que mantienen su genitalidad femenina y que han hecho su cambio de sexo registral, tengan la posibilidad de acceder también y no haya algún problema para poder hacer valer la ley en el momento en que requieran de dicha prestación. Yo creo que con eso lo que nosotros hacemos es poder adecuar entonces la norma respecto de también la ley que hoy día permite, obviamente, este cambio registral, ¿no? La ley de identidad de género, y no cometer el error, más que error, porque cuando aprobamos IB3 no existía ley de identidad de género, sino que dejarlo realmente concordante con ella. Perfecto, muchas gracias, diputado Torres. Ofrezco la palabra sobre el punto. No habiendo solicitudes de palabra, podemos proceder a la votación. Secretaria, por favor. Presidenta, entonces habría acuerdo en orden a cambiar como lo planteó el diputado Torres, de poner u otra persona gestante. ¿Ese sería un acuerdo de la comisión? O sea, la verdad es que, claro, le otorgamos a la Secretaría que en el caso de aprobarse se adecue la nomenclatura a lo que se ha hecho en las leyes anteriores. Okay. Ya. Diputada Nora Cuevas. En contra. Diputado Saldívar, ¿vota al final? ¿Siempre? ¿Sí? Diputada Marcela Hernando. A favor de la indicación. Diputada María José Hoffman. En contra del aborto. Diputada Araceli Leuquén. En contra. Diputada del Real. En contra. Diputada Jimena Sandón. En contra. Diputado Torres. A favor. Diputada Camila Rojas. A favor de la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Diputada Patricia Rubio. A favor. Diputada Marisela Santibáñez. A favor. Diputada Virginia Troncoso. En contra. Diputado Saldívar. A favor. Presidenta. A favor. Siete a favor, 6 en contra. Aprobada. Muchas gracias, secretaria. Por último, entonces nos queda votar el artículo 345. Este artículo lo que hace es penalizar el aborto
consentido por la mujer cuando lo ha realizado un facultativo. Se entiende por facultativo un médico que tenga las facultades para poder realizar esta prestación médica. Y lo que hace el artículo que vamos a votar es agregar la frase después de la semana 14 de gestación, despenalizando esta conducta, que es la del facultativo de realizar el aborto a la mujer hasta la semana 14. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Diputado Torres. Sí, presidenta. En algún momento yo tuve alguna duda, pero básicamente respecto a que al no existir una garantía de prestación pudiera esto estimular que se realizara, digamos, abortos más bien en el ámbito privado. Sin embargo, después de la explicación que se ha dado el día de hoy, me parece que obviamente, y además siendo coherente con la argumentación que di al principio, lo que se busca es poder estimular más bien un aborto en espacio seguro, en ambiente seguro, y esto lo permitiría siendo concordante con las 14 semanas. Hay que recordar que lo que establece esto es una excepción, porque la norma seguiría vigente salvo hasta las 14 semanas de gestación. Por lo tanto, es completamente concordante con la despenalización anterior y con el concepto de acceso a aborto seguro. Así es que eso como argumentación. No voy a votar ahora. Gracias, diputado Torres. Ofrezco la palabra. Yo voy a tomar la palabra un poquito. Lo que busca este artículo es sacar de la clandestinidad el aborto realizado de manera quirúrgica, aquella mujer que no se sienta en las condiciones o no le parezca el autoprovocarse el aborto con medicamentos, que pueda acceder a esta prestación por parte de un facultativo. Lamentablemente no lo podrá hacer en un hospital público como yo esperaría que pudiese hacerlo, porque para eso necesitaríamos un proyecto de ley que legalizara el aborto y que entendiera esto como una prestación de salud. Este proyecto no hace aquello, pero sí permite que instituciones privadas de salud pudiesen entregar esta prestación sacándola así de la clandestinidad, no entregándolo para todas las mujeres, pero al menos permitiendo que existan estos espacios seguros. Ojalá fueran sin segregación de clase, pero seguro. Eso, diputado Torres. Perdón, presidenta, que solo una acotación. O sea, se podría hacer en un hospital público. Lo que no hay es garantía de la prestación. Pero si un facultativo lo hace en un hospital público, también queda eximido de responsabilidad penal, digamos, ¿ah? Lo que pasa es que lo que yo planteaba adelante, y un poco me imagino lo que también usted plantea, tiene que ver con cómo se darían los hechos, ¿no? Que lo más probable es que haya mayor facilidad en una institución privada. Pero si hay un facultativo que lo hace en el hospital público, tampoco, también quedaría despenalizado, digamos. Solo ese Claro, punto. pero no estaría codificada la No, prestación, por exactamente, tanto no está podría garantizada acceder la a través prestación. del seguro de salud. Exactamente, ese es el Tendría que punto. siempre costearlo de manera privada. Es probable, eso. Eso, ofrezco la palabra sobre el punto. Si no hay solicitudes de palabras, entonces procedamos a la votación. Se vota entonces el número 3, diputada Nora Cuevas. El primer derecho humano es el derecho a la vida. Voto en contra. Diputada Marcela Hernando. A favor. Diputada María José Hoffman. Al final, por favor, que me tupí con algo. Diputada Araceli Leuquén. En contra. Diputada del Real. En contra. Diputado Jimena Sandón. En contra. Diputado Torres. A favor. Diputada Rojas. A favor. Diputada Rubio. A favor. Diputada Santibáñez. A favor. Diputada Troncoso. En contra. Diputada Hoffman. En contra. Ya. Diputado Saldívar. A favor. Y presidenta. A favor. Siete a favor, 6 en contra. Aprobado. Muchas gracias, secretaria.
con esto estaríamos despachando el proyecto de ley a sala nuevamente para su votación en particular. ¿Hay que elegir diputada informante o no? Sí. Entiendo que la diputada Rojas lo hizo en primer momento. ¿Quisiera mantenerlo? ¿Lo tienen a bien las otras parlamentarias? Sí, perfecto. Entonces, la diputada Rojas informa. La doctora, antes de cerrar la sesión, la doctora Dominique me había pedido 3 minutos para cerrar con alguna opinión. También le voy a dar 3 minutos a Bernardita por si quisiera cerrar con algún comentario y con eso cerramos la sesión. Dominique y luego Bernardita, 3 minutos, por favor, porque nos quedan justo 15. Muchas gracias, presidenta. Sí, a mí me preocupa que, hablando de legislar una política pública, la información o la argumentación sea engañosa. Me gustaría aclarar algunos puntos de lo que habló Bernardita, que me parece grave, porque atenta contra una argumentación que estamos hablando de salud de las mujeres y los derechos. Bueno, primero, no sé si escuchó mi presentación, pero legalizar el aborto disminuye el número de abortos. O sea, estaríamos en la misma idea de disminuir los abortos, usted y yo. Lo otro, usted citó al doctor Koch sobre el porqué de las mujeres, o sea, por qué las mujeres quieren abortar y que la mortalidad aumentaría. Bueno, me gustaría informarle que el doctor Koch está internacionalmente cuestionado ya por sus prácticas poco meticulosas y poco honestas en relación a temáticas del aborto. Existen papers publicados en la USCSF de San Francisco donde apelan a la falta de rigurosidad de este médico. Lo otro, sobre el trauma posaborto, existen múltiples estudios con evidencia tipo A, que es la evidencia de causalidad más perfecta, el último hecho también en Estados Unidos, que dice que comparando mujeres que se les fue negado el aborto y que se les dio la posibilidad del aborto, no existiría un aumento en la patología psiquiátrica ni el trauma. Eso está evidenciado y hay un estudio inglés de hace décadas. Eso es totalmente inexacto, por no decir una mentira. No existe el síndrome post-aborto. Lo otro, sobre el consenso de la edad gestacional, existen múltiples argumentos médicos para hablar de cuándo un aborto podría ser o más seguro o el límite de la edad gestacional. No es antojadizo, ¿ya? Se habla de que el aborto podría ser permitido hasta las 24 semanas, que es cuando el feto no es capaz de vivir de forma independiente de la madre. Y antes de las 12 semanas también se habla porque el estatus es de embrión y no feto. Y sí importa el lenguaje y sí importan las clasificaciones, porque me imagino que para usted no le va a regalar a un niño de 7 años una silla de ruedas. Existen niños, existen jóvenes, existen ancianos, adultos, y cada etapa de la vida tiene sus distintas características. Y como le digo, legalizar el aborto lo único que hace es disminuir el número de abortos totales. Entonces, quedarse en la fantasía de porque lo prohíbo no existe es otra falacia importantísima. Si queremos disminuir los abortos, hay que legalizarlos. Eso no es opinión mía, es evidencia repetida y repetida. Eso, muchas gracias, doctora. La diputada Sandón quisiera hacer una pregunta. Doctora, muchas gracias. No entiendo la lógica, ¿por qué la legalización disminuye? No entiendo, porque yo podría entender que podría tal vez disminuir la mortalidad en los casos, no en Chile, porque en Chile es muy bajo y la verdad que me impacta la cantidad de información que usted tiene, de cifras que son de otros lados, pero no chilena pareciera, porque no hemos logrado encontrarla a lo largo de todo este tiempo. Pero ¿por qué se hace esa aseveración? Que si se legaliza, disminuye. ¿Cuál sería la razón? Lo que pasa es lo siguiente: cuando tú como sociedad legalizas el aborto, deja de ser tabú ese tema. Se empieza a hablar de educación sexual, que aquí justamente en este país tampoco tenemos. Se empieza a hablar de anticoncepción, se empieza a ver a la mujer como un sujeto de derecho. Todas esas cosas
hacen que la sociedad madure y que por lo tanto las mujeres puedan prevenir un embarazo, que el acceso a la anticoncepción no sea tabú, que esté cubierto. Entonces son múltiples, en el fondo, elementos. Y además, obviamente, que si tú tienes un aborto seguro, a ver, si el aborto es legal, se va a hacer de forma segura, ¿ya? Y cada vez que tú tienes una atención de abortos, también tienes una posibilidad de educación, de anticoncepción. Entonces, a la larga, cualquier tema que tú lo saques del tabú, ya le des una cabida a las prestaciones en este sentido, te va a disminuir la mortalidad materna, la violencia de género. Es un tema como de política pública, más amplio. Mantener en el tabú no disminuye absolutamente nada. Es como cuando nosotros decimos, no, yo le prohíbo a mi hijo tener relaciones sexuales, pero eso lo único que hace es que el adolescente no te lo cuente, pero no va a disminuir. No sé si me explico. Gracias. Le ofrezco ahora sí la palabra a Bernardita por 3 minutos. Les pido por favor que, eso sí, que se refieran a la otra por mi intermedio, no directamente entre ustedes. Bernardita, tiene la palabra. Que no queda mucho más que decir, que son las cifras de un lado contra las del otro, e invitar a las diputadas a que ustedes mismas puedan investigar y comparar las cifras, porque no es primera vez que pasa, que anulan las cifras de un lado diciendo que las suyas son verdaderas. Por lo tanto, creo que quedaría en la tarea de cada una de las diputadas analizar, investigar y ver en realidad cuáles son las cifras que hay detrás de este debate. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias, si es que alguna tuviese algo que aportar o acotar. No viendo más solicitudes de palabras entonces, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.